gracias, Axel, por el apoyo que estás dando a estas sesiones. Quiero agradecer a todos nuestros miembros en entrenamiento y miembros de la Asociación Mexicana de Cirugía Plástica por este esfuerzo que estamos haciendo para tratar de prepararnos y poder colaborar de la mejor manera a la contingencia. Generalmente cuando he participado en estas sesiones lo hago en mi consultorio donde tengo mucho control en cuanto a los sonidos que van a escuchar, pero al estar en casa cambia un poco. Entonces va a haber ciertos sonidos de repente de algunos perritos o de mi hija que puede estar llorando, pero es parte del proceso de adaptación al que debemos de estar como profesionales de la salud, el cual es muy importante. Bueno, a los residentes especialmente que nos están escuchando y a todo aquel personal de la salud que está trabajando en esta contingencia, quiero presentarles al doctor Andrés Palomera Chávez. Él es profesor universitario e investigador en el Centro Universitario de Ciencias de la Salud de la Universidad de Guadalajara y es responsable de un área que se llama PsicoVID, sí, PsicoVID, que es algo muy importante en cuanto al equipo de protección, porque hemos hablado mucho del equipo de protección físico, pero hay un equipo de protección mental que es básico y por eso cuando armé estas pláticas para preparar a nuestros miembros en entrenamiento, el punto de tener una mente lo mejor posible lo hice muy importante. De las universidades con las que he trabajado, creo que este proyecto es único y que puede sumar mucho. Bueno, le dejo el reflector al doctor Andrés Palomera. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación y gracias a los que están compartiendo la plataforma. Es muy grato para mí comunicarme con ustedes y compartir uno de los temas que me apasionan evidentemente por mi profesión, que tienen que ver con el estrés y el desgaste profesional en los trabajadores de la salud. En este momento, con la contingencia que ocurre por la pandemia del COVID-19, el tema del estrés laboral, el desgaste profesional cobra de manera obvia mayor relevancia en función de la situación que están viviendo los diferentes profesionales de la salud en diferentes partes del mundo. Como ustedes bien lo saben, el personal que ha trabajado en los primeros países donde ocurrió la pandemia han empezado a expresar el impacto que ha tenido en ellos la sobrecarga del trabajo, el propio tipo de trabajo que están realizando, la naturaleza de su trabajo, el impacto por no hacer eh, el trabajo tan eficiente como podrían y deberían de hacerlo. Esas cosas que están muy ligadas con el estrés profesional, pues ahora se vuelve materia de interés para nosotros en el ámbito de nuestro país y particularmente en el Hospital Civil Dr. Juan y Menchaca, porque hemos estado preparando desde hace algunas semanas estrategias para, por un lado, prevenir el estrés laboral y el desgaste profesional, y por otro lado, en caso que se desborde el personal, pues una estrategia de contención y de apoyo psicológico posterior al momento en que el personal llegue a sentirse desbordado por el estrés. Para nosotros es importante hacer estrategias más que de curación, de prevención. Creo que si el personal de salud se encuentra saludable, pues evidentemente el mayor beneficiario va a ser la población a quien ustedes atienden. De ahí que entonces es importante para mí explicarles varios aspectos relacionados con el estrés, cómo es que esto ocurre, cómo es que esto sucede, y cuál es su naturaleza, cuál es su función, y cómo de alguna manera los propios seres humanos tenemos capacidades para regular el estrés, para modificarlo y para transformarlo en un entorno positivo. Por la propia historia del concepto de estrés, hemos tenido de manera muy clara que el estrés tiene para nosotros una connotación negativa. Siempre el estrés ha sido asociado con eh, una parte negativa porque el estrés se ha asociado con algo que impacta nuestra salud, que impacta nuestro equilibrio, que impacta nuestro bienestar. Pero es importante clarificar que el estrés tiene tres componentes, tres grandes formas de entenderse.
Y voy a irlo contextualizando para no hacer una clase de estrés, sino cómo esto se liga con lo que ustedes están haciendo en su vida cotidiana. El estrés es entendido en una primera dimensión como estímulo. En este caso, la aparición del COVID-19 es un estímulo que nos estresa. ¿Por qué nos estresa? Pues en primero porque es un tema nuevo y como es un tema nuevo, aumenta su poder estresante. No conocemos su naturaleza, no conocemos algunas características de esta patología y conforme empieza a aparecer información, pues se empieza a aclarar un poco la dinámica de este estímulo. Pero inicialmente fue un tema que por su propia naturaleza y novedad fue de mayor potencia de estrés, más estresor, porque no sabíamos ni cómo ocurría, ni cómo era su naturaleza, y paulatinamente hemos tenido más información científica de cómo es que esto ocurre y empieza a bajar un poco la percepción del estímulo del estrés del COVID como algo muy, muy amenazante. Esa es la primera dimensión del concepto de estrés como estímulo. La segunda dimensión es que es una respuesta al estrés. Es decir, nosotros respondemos estresados y tiene un componente psicofisiológico. Respondemos en una dimensión psicológica con nuestros pensamientos, incluso irracionales, con emociones, miedos, ansiedad, tristeza, enojo. Estas cosas nos han estado ocurriendo de manera diversa y cada quien lo expresa y lo vive de manera distinta. Por eso que las respuestas ante el estrés son tan diversas y son tan específicas. Y obviamente también hay una respuesta fisiológica. Nuestro cuerpo responde ante una amenaza, ante algo que no tenemos control de él, ante algo que nos es impredecible. ¿Y cómo respondemos? Pues hay también una naturaleza muy amplia de respuestas, con tensión muscular, con gastritis, con colitis, dermatitis y un largo etcétera. Cada sistema de nuestro cuerpo puede ser uno de los efectores donde el estrés se exprese. Así que entonces tenemos ya dos formas de entender el estrés. El COVID es un estresor para nosotros porque es algo nuevo. Mientras más nuevo y mientras más complejo su comprensión, más estresante. Y una dimensión de respuesta. Ante un evento estresante, amenazante, respondemos con pensamientos, con dudas, con emociones y también respondemos corporalmente con diferentes síntomas. Una tercera forma de entender el estrés, que esto es más para la forma en que nosotros los humanos funcionamos en el entorno laboral, es que entendemos el estrés como un proceso. ¿Cómo es el proceso? En principio, ante el evento que aparece llamado COVID-19, hay un proceso que se llama de evaluación primaria. Lo evaluamos y lo percibimos como tres formas. O es una amenaza, un peligro, o es un reto. Esas dos son las grandes dimensiones que podemos entender. Es algo muy peligroso, muy amenazante, es algo que me reta. A ver, ¿qué tan bueno soy yo para enfrentar esta situación en mi ámbito profesional? Pero en lo general, para muchas personas es algo inocuo, es algo, ay, ni existe, ni se observa, ni se ve. Por eso las respuestas de los seres humanos son tan diversas. Los profesionales de la salud van a percibirlo más como amenaza o como reto por la naturaleza de nuestro trabajo. Pero en general la población lo va a percibir quizás como algo que hasta suena como irrisorio, algo inocuo. Una vez que tenemos claro si es amenaza o peligro o es un reto, hacemos un segundo momento del proceso del estrés que se llama evaluación secundaria. Evalúo mis recursos que son cognitivos, afectivos, mis redes sociales, mis capacidades intelectuales, mis capacidades profesionales, etcétera. Un largo etcétera. ¿Con qué cuento? Para poder enfrentar la amenaza o el reto que yo percibí. Recordemos, primero percibí el COVID como amenaza o como reto. Si lo percibí como amenaza, me preparo para un peligro. Es decir, me preparo y me pongo tenso. Me preparo para luchar, para huir, para correr o para enfrentarlo. Si lo percibo como reto, echo a andar mis recursos psicológicos, emocionales, cognitivos, intelectuales, profesionales para resolver la situación. Así como respuesta, en este segundo momento tenemos que las personas o afrontamos o evitamos la situación. Y la afrontamos pensando en el problema y resolviendo el problema. O la afrontamos emocionalmente. Me pongo tan enojado, me pongo tan triste, me pongo tan ansioso que entonces respondo emocionalmente. Hay quien incluso llora por la situación. Así que cada momento que hay un estímulo vamos a afrontar centrado en el problema o centrado en la emoción. O bien lo vamos a evitar. Evitamos pensar en el problema.
ay, ni va a llegar todavía, falta mucho, no es cierto. Negamos el problema, lo posponemos, como cuando hay un examen, ay, te falta mucho, mañana pienso en el examen, después lo hago, ya que esté listo para el examen, entonces me preparo para él. O evitamos la emoción, pensemos en los profesionales que ya han enfrentado el tomar decisiones ante un paciente y dicen, uff, ¿le doy la noticia o no se le doy la noticia a este paciente? Y a veces la emoción que contenemos es tan impactante para nosotros que, bueno, nos duele mucho y no sabemos cómo manejar la emoción. Si ven ustedes en la imagen, hay varias imágenes que tienen que ver con símbolos positivos o negativos. Lo más positivo en términos profesionales sería afrontar el problema y resolverlo. Por eso tiene dos signos positivos. La otra parte positiva sería afrontar emocionalmente. Si me siento triste, me siento alegre, me siento muy emocionado, me siento muy orgulloso por lo que hice. Presentarme solamente la emoción es insuficiente. Hay que también resolver el problema. Evitar el problema tiene su ventaja. No estudio ahora mismo para la actividad, no enfrento el problema, pero tengo que enfrentarlo después. Así que tiene un efecto positivo o negativo según cuánto pospongamos el enfrentar la situación. Y evitar las emociones es la forma más negativa, menos saludable para enfrentar el estrés. Vamos a la tercera parte del proceso del estrés. Ahora tengo que responder. Una cosa es que decida enfrentar el problema, otra cosa es afrontarlo. Así cuando ya llevo a la acción el problema, a la acción para resolver esa exigencia, ese reto, entonces me enfrento a la situación y echo a andar mi andamiaje profesional, psicológico, intelectual, mis recursos para enfrentar la situación. Ejecuto la acción y reevalúo. Por eso después de la acción viene de nuevo al proceso inicial, evaluación primaria, que también me fue bien, lo resolví, aprendí entonces la situación. Y la próxima ocasión lo que más seguro es que vuelva a hacer ese proceso. Así pues, este es un proceso y bien manejado, aprendiendo a regular el estrés fue algo positivo. Sintetizando, el estrés es por su determinación un fenómeno social. Si el COVID no hubiese aparecido, estaríamos todos en nuestra vida cotidiana. Por su naturaleza es un fenómeno psicofisiológico, respondemos psicológicamente y fisiológicamente. Y tiene una función, nos orienta en el mundo para determinar si participamos en la acción para regularnos o nos metemos en la dinámica o nos alejamos de la situación. Así que no siempre es negativo el estrés. Si lo manejamos a nuestro favor, será siempre algo positivo. Por lo tanto, lo que coloquialmente entendemos como estrés se llama distrés, cuando el nivel de exigencia es tan alto que no nos permite movernos, o es tan bajo que tampoco nos permite movernos. Pongo el ejemplo en el caso de México, cuando decían, ya viene el coronavirus, y ya vienen los pacientes, y ya vienen los pacientes, y estamos esperando y esperando que lleguen los pacientes, y no llegan. Entonces sentimos como que estamos perdiendo el tiempo. Ejecutamos mal porque no tenemos qué hacer, nos aburrimos de la ausencia de trabajo. Por el contrario, cuando es muy alta la demanda, la exigencia, nos agobiamos y cometemos errores por sobrecarga. Eso es lo que se llama distrés técnicamente. Y el eustrés, que es lo que tenemos que ir aprendiendo a generar en nosotros, es aprender a conocer el nivel de exigencia, tanto externa como interna, que me motiva, que me mueve a la acción y al logro de mis objetivos. Así que ojalá, conforme avancemos en la plática, vayan ustedes tomando algunas ideas de cómo transformar el distrés en eustrés. Como les decía un momento, si tenemos baja exigencia, pues nuestra ejecución es muy baja, nos aburrimos, nos da apatía. Si por el contrario la exigencia es tan alta que la sobrecarga nos supera en nuestras capacidades, entonces generamos tensión, generamos ansiedad y nuestra ejecución va bajando, cometemos errores. Así que hay un momento en el centro como una U invertida, que es el nivel donde la exigencia, la capacidad nuestra se echan a andar de manera sincrónica. El máximo de exigencia que está centrada en mis capacidades que me da energía, me da motivación. Y eso me hace ser muy eficiente, muy eficaz como profesional. ¿Cómo es que ocurre el estrés? Bueno, hay tres tipos de estresores en general en la vida, por sus características, por su naturaleza. Hay sucesos vitales, que son eventos intensos, extraordinarios, muy importantes, muy significativos, que ocurren de manera poco frecuente, pero cuando ocurren de manera secuencial, varios de ellos nos dan impactos bárbaros en nuestra vida y en nuestra salud. Y hay sucesos diarios, estresantes de menor intensidad que ocurren todos los días. Y hay situaciones crónicas que nos generan tensión sostenida. ¿Cuáles son ejemplos de eventos vitales? Pues en las personas
mayores que tienen una pareja, pues la muerte de la pareja, el divorciarse, la muerte de un familiar cercano, el casarse, el embarazarse, todo ese tipo de separaciones se consideran como eventos vitales. El de mayor impacto sería en las personas que tienen una pareja, la muerte de la pareja. Pero en personas jóvenes como ustedes sería quizás en este momento, pues enfrentar el estar ante pacientes que pueden estar contagiados o estar contagiados de COVID y quizás en situación crítica ustedes tienen que atenderlos, quizás intubarlos, quizás desconectarlos o verlos morir. Eso para ustedes puede ser un evento vital. ¿Cuáles son los sucesos de la vida cotidiana o de todos los días? Pues los que ustedes vivimos cotidianamente, que el auto no enciende cuando voy a ir en la mañana al trabajo, que hay mucho tráfico. Bueno, ahora no existe mucho tráfico afortunadamente, pero el tráfico puede ser un factor muy estresante, pero es algo que ocurre por un periodo muy breve de tiempo y desaparece. Pero, por ejemplo, para mí olvidar mi USB con la presentación sería terrible, que no funcione el sistema. Se puede resolver y no pasa nada, ¿no? O hay quien se olvida llamar a la pareja, eso puede ser un suceso diario, pero que puede ser de alto impacto también. ¿Cuáles son situaciones crónicas? Alejarse de la casa por la residencia. La propia residencia para ustedes que son residentes, pues es una situación crónica. Tener varios empleos, tener una familia con enfermedad crónica, dirigir personas, presiones financieras. Esos son eventos que ocurren de manera cotidiana y de larga duración. ¿Cuáles son las situaciones estresantes en los escenarios laborales? Pues ustedes ven ahí subrayados son los que se consideran en la literatura internacional como los de más alto impacto. La sobrecarga de trabajo, que tengas seguridad de error, que te digan, haz esto, pero a la vez no te queda claro qué debes de hacer. Conflicto de rol, que te manden a atender a un paciente y simultáneamente hagas otra actividad que no se puede simultáneamente. Eso se llama conflicto de rol. Esos son estresores muy complejos en la vida laboral. Y para el caso del ámbito de ustedes, en el ámbito de la salud, pues la relación médico-paciente, enfrentamiento continuo con la muerte y con el dolor, estar expuestos a la violencia, a la amenaza, a las intimidaciones que ocurren ahora de manera muy común hacia el personal de salud por parte de la población, el comunicar malas noticias, son eventos muy estresantes para ustedes. Para que un evento sea estresante, pues se requiere que tenga algunas cualidades. ¿Cuáles son sus atributos? Que tenga algo novedad, que sea algo nuevo, que algo que no se conocía. Mientras más nuevo sea, mientras más innovador para nosotros sea, es más estresante. Por eso el COVID se ha vuelto un asunto tan estresante y por su intensidad, por sus características, se ha vuelto un estresor no solamente para las personas que trabajan en el ámbito de la salud, se ha vuelto un estresor mundial. La falta de información o que haya exceso de información que además es contradictoria. Lo mismo que estamos viendo ahora con el COVID. Hay información oficial, hay información científica, hay información en las redes y cuando uno empieza a pensar, ¿a quién hago caso? Pues en el ámbito de la salud deberían de hacer caso ustedes a la ciencia, pero a veces competimos entre la ciencia y las redes sociales y no sé qué es lo más fiable en este momento. Pero eso lo hace también muy estresante este momento del COVID. La predictibilidad. Como no está tan claro cuándo va a llegar, en qué momento va a ser el pico más alto de la pandemia en nuestro país, eso nos hace tener un alto nivel de incertidumbre. Esos componentes están ligados. La ambigüedad de la situación, la inminencia de la situación, nuestras habilidades para enfrentar y manejar la situación del COVID y obviamente nuestras alteraciones biológicas propias. Estar desvelados con sobrecarga, no estar bien alimentados, alejarnos de nuestras familias, estar en aislamiento social, en confinamiento social, eso nos está impactando bastante o lo hace más estresante a esta dinámica del COVID. Y por supuesto la duración de la situación. Mientras más dura la situación, más estresante. Hay una dimensión que se llama, en el caso del estrés, el nivel de impacto. Hay una cosa que se llama evento específico. Hay eventos particulares que tienen mayor impacto por su propia naturaleza, como decíamos, como la muerte de la pareja. Pero la sumatoria de muchos eventos pequeños de la vida diaria pueden hacer que esos eventos chiquitos en sumatoria nos dé un impacto tan grande o incluso mayor que un estresor mayor. Como se dice coloquialmente, al perro más flaco se le cargan las pulgas. Ese es un ejemplo de cómo coloquialmente estamos mencionando que el efecto acumulativo puede ser más poderoso que un efecto eh, particular. Uno de los modelos que han explicado mejor
el tema del estrés es que cuando tú tienes alta demanda psicológica, pero poca decisión, poca libertad de decisión o baja libertad de decisión, entonces el riesgo de agotamiento es mucho mayor. Pero cuando tienes alta libertad de decisión y alta demanda psicológica, tienes mayor desarrollo profesional. Imagínense, con alta libertad de decisión clínica, laboral y además con una alta demanda psicológica laboral, pues son muy buenos como profesionales de la medicina. ¿Qué efecto tiene el que estemos sometidos a este tipo de dinámicas como el estrés generado por el COVID? Una de las primeras reacciones que podemos tener y que ocurrió en nuestro país y en el mundo fue la reacción de temor, la emoción de miedo. Cuando enfrentamos un peligro físico inmediato, concreto, sobrecargante, como en este caso el COVID, para nosotros es algo que nos genera miedo, nos genera temor. Tener que ingresar a una sala donde hay pacientes y tener que colocarnos el uniforme Tíbet para estar atendiendo a un paciente, por sí mismo genera cierta sensación de incertidumbre. Me lo coloqué bien la mascarilla, el respirador lo coloqué bien, no me contaminé. Al quitarme el uniforme Tíbet lo hice bien, no me contagié. Esos detalles, aunque tenemos certeza de cómo hacerlos, la primera vez que lo hicimos nos generó dudas si lo hicimos bien o no. Si lo hicimos con dudas, tenemos cierto temor a contagiarnos. Pero el contagio personal no es tan sobrecargante para nosotros. Es más sobrecargante que si me contagio yo llegue a contagiar a alguien que se relaciona conmigo, a un familiar, a un amigo. Eso nos impacta más, nos da más temor que autocontagiarnos. La otra expresión emocional que ocurre durante esta época es que la ira, eh, el enojo, ocurre en las personas que están sintiendo, viviendo este periodo del COVID. En el caso que estamos viendo con el personal de salud, la agresión al personal de salud se vuelve un momento, un ejemplo de cómo puede generar ira en nosotros. La otra emoción que está ocurriendo en las personas es el estado de ansiedad. El que nos digan, ya me lo llega, está por llegar, estamos por llegar al pico, está iniciando la curva en ascenso, en breve va a ocurrir, vamos a tener 5 días, otros 5 días, ahora un mes, ahora otro mes. Esa sensación de incertidumbre nos genera un alto nivel de ansiedad, porque enfrentamos una amenaza que no está clara. Y la ansiedad se va a caracterizar por eso, por enfrentar algo incierto. Si estuviese claro que voy a enfrentar, entonces estoy estresado. Si fuese algo que me genera miedo, tengo una amenaza real que ya identifiqué. Pero cuando es algo incierto, nos genera ansiedad. Y es uno de los temas que ahorita está viviendo no solamente la población de profesionales de la salud, lo está viviendo toda la población en este país. Un imperativo que va a ocurrir con ustedes es la emoción de la culpa. Cuando ustedes lleguen a transgredir un imperativo moral o profesional o ético, la culpa les puede llegar a ustedes si es que tienen que enfrentarlo y si llegan a vivirlo. Ejemplo, cuando ustedes tengan que intubar o no a un paciente, ese es un momento en el que tomar la decisión médica, si no lo hacen de manera firme, clara y sólida con sus principios profesionales y éticos, les puede desarrollar la emoción de culpa. Eso hay que aprender a manejarlo. Por eso tomar decisiones médicas, si no se hacen de manera sólida, desarrollan la emoción de culpa que obviamente erosiona su integridad emocional y personal. Haberse equivocado, cometer un error, no mantenerse a la altura ideal del yo, nos puede generar la vergüenza, que es otra de las emociones que nos pueden ocurrir y que esperemos que eso no ocurra. Y tristeza, evidentemente, ver morir pacientes, comunicar malas noticias, son situaciones que nos van a generar tristeza, aunque profesionalmente estamos preparados para ellos. Pero si ustedes evalúan que conforme está acercándose el momento del pico, llamado el pico del COVID, la frecuencia con que van ustedes a ver, espero que no les corresponda, pero si les toca ver morir pacientes, ver morir 1, 2, 3, 4, 5 en una jornada laboral, es muy estresante, degrada mucho a la personalidad del individuo. Comunicar malas noticias, 1, 2 o 3 en el día, pero 10 o 15, más a ver morir varios pacientes, nos puede llevar a experimentar emociones como la tristeza.
Pero también hay emociones estéticas que podemos vivir, que voy a hablar un poquito más adelante en la siguiente parte. ¿Qué consecuencias ocurren cuando estamos bajo altos niveles de estrés? Pues estamos en mayor riesgo de enfermedades físicas, mayor riesgo de trastornos emocionales, trastornos de nuestras relaciones sociales, que ahorita por la misma dinámica del COVID y el aislamiento social, sabemos que nuestras relaciones sociales están fragmentadas, están erosionadas. Tenemos que luego recuperarnos para poder recuperar y restablecer nuestras relaciones cotidianas. Hay problemas laborales, el riesgo de accidentes, el riesgo de errores, eso nos hace ser más susceptibles de tener efectos de tipo laboral. Quizás el estar sometidos a estrés por largas jornadas de tiempo, al menos 6 meses o más, nos lleva a un estado que se llama de desgaste profesional, que es el segundo momento del tópico que vamos a tocar. ¿Cuándo ocurre el desgaste profesional o síndrome de burnout? Esto ocurre como un estado de fatiga o frustración que se genera porque estar eh, dedicando una buena parte de nuestra vida, de nuestro tiempo, a una causa, a un modo de vida que no generan la recompensa deseada. Eso decía Freudenberger en los años 80. Pero Cristina Marshall clarificó más el síndrome de desgaste profesional planteando que hay tres grandes componentes en el síndrome: agotamiento emocional, despersonalización y reducida relación personal, que ocurre en quienes trabajamos con personas. Esto no ocurre en todos lados, ocurre en los profesionales que trabajan con personas, como lo ocurre en el ámbito médico. ¿Cómo son esas características? Bueno, el volverse cínico no es el cinismo coloquial que entendemos nosotros, sino el tecnicismo significa que son actitudes negativas hacia pacientes, hacia familiares, distanciarnos emocionalmente de los usuarios. Eso es un componente que se llama cinismo. El otro componente es despersonalización. Es un estado como de anestesia emocional, insensibilidad hacia los sentimientos de los otros. ¿Quiénes son los otros? Los usuarios de sus servicios. O bien distanciando de los compañeros, de los pacientes y los familiares, que llevan a sentirnos como en relaciones cada vez menos humanas con las personas con las cuales interactuamos. El siguiente componente es el agotamiento emocional, una sensación de que tenemos un afecto aplanado. No tenemos respuestas afectivas ante las situaciones que vivimos. Comunicamos las noticias como si fuésemos robots. Eso es un elemento clave en el desgaste profesional. Y el último componente es la sensación de un reducido sentido de logro. A pesar de todos mis esfuerzos en el máximo nivel de mis capacidades, hay una sensación de ineficacia, de incompetencia, de no logro, que puede ser en el ámbito profesional o puede ser en el ámbito financiero. A pesar de que me esfuerzo tanto, no logro mis metas que yo me establecí. Me esfuerzo tanto porque mis pacientes se recuperen y a pesar de que me esfuerzo tanto, mis pacientes no se recuperan. Ese conjunto de elementos es lo que se llama síndrome de desgaste profesional. ¿Quiénes son las personas más susceptibles a desarrollarlo? Pues las personas más entusiastas, más entregadas, más perfeccionistas, las que tienen menos tolerancia a la frustración, los que están más adictos al trabajo, más competitivos. Todas esas características que ustedes ven ahí en la imagen, todos ellos son características de personas con mayor riesgo de desarrollar el desgaste profesional. Pero para que esto ocurra, necesitamos estar expuestos de manera continua por un largo tiempo a los estresores laborales. Recuerdo el dato: el burnout ocurre en un ambiente laboral, no ocurre en otro espacio, sino en escenarios laborales. Por eso tenemos que tener ciertas condiciones laborales para que esto ocurra. ¿Quiénes son los profesionales o las personas de menores riesgos para desarrollar estrés y burnout? Sujetos con personal resiliente, alto nivel de compromiso con la tarea, con la actividad, con mi meta, alto nivel de control, tanto cognitivo, es decir, el know-how, saber hacer las cosas, como control emocional. El controlarme emocionalmente para resolver de manera efectiva las tareas. Y el tercer componente, reto, percibir las exigencias laborales, el entorno en el cual yo me muevo como reto, no como amenaza. Quienes perciben estas tres cosas, compromiso, control y reto, son más resilientes a los altos niveles de exigencia en el entorno laboral. Quienes tienen personalidad salutogénica también son más hábiles para enfrentar el estrés y el desgaste profesional. ¿Qué significa esto?
una capacidad para comprender y percibir el mundo tal como ocurre, no sobrevalorarlo ni menosvalorarlo, sino tener una comprensión justa, simétrica con la realidad. Tener habilidades para manejar la situación, tener recursos económicos, financieros, pero también profesionales, tener los recursos para relaciones sociales que me permitan resolver las situaciones que me estén ocurriendo. Y un tercer componente que es de los más importantes, que tenga un significado lo que yo hago, el por qué y para qué hago yo las cosas. Quienes tienen estas características son personas más saludables, se van a caracterizar por enfermarse muy poco, son muy salutogénicos. Y quienes tienen personalidad optimista, es decir, que tienen una alta autoestima, habilidad para resolver problemas, son asertivos, tienen habilidades sociales de comunicación y tienen un componente adicional que se llama espiritualidad, que no religiosidad, sino que tenga un sentido, un significado, el que hacen, el por qué y para qué hacen ustedes las cosas. Y dos grandes buffers de quienes tienen capacidad para enfrentar de manera más hábil el estrés y el burnout. Eso no viene en el bagaje de nosotros, pero el tener pareja estable y tener hijos, se ha encontrado que en los profesionales de la salud les da mayor estabilidad y eso les permite desconectar la vida laboral de la vida cotidiana. Así que una persona que ha trabajado 8 horas, una jornada laboral completa, regresa a casa y tiene que tener ahora a su pareja, compartir con su pareja, compartir con los hijos, le permite desconectar de la vida laboral para conectarse a la vida cotidiana. Y eso es algo que recupera mucho a las personas. En este contexto, nosotros hemos estado trabajando en un modelo que permite entonces, por un lado, contener a la demanda que está significando el estrés por el COVID-19 y tener algunos recursos, algunas habilidades para que el personal de salud sea más eficaz para resolver las situaciones que implican la demanda de atender pacientes con COVID. Nosotros estamos trabajando en un modelo que implica dos grandes estrategias. La primera, identificar el impacto psicológico en los profesionales de la salud, que implica valorar las habilidades, los recursos, quiénes son más lábiles, quiénes son más resilientes al estrés y al desgaste profesional. Esto lo estamos evaluando. Un segundo momento o componente de la estrategia es mitigar el impacto psicológico en los profesionales de la salud. Voy a explicar cada una de esas etapas. La primera tiene que ver con la evaluación de los estresores, los factores de riesgo, sus factores protectores, el impacto emocional que ha tenido el, el COVID. Y para eso identificamos de una manera anónima, mediante formularios específicos, y tenemos posibilidad de seguir de manera subsecuente a la población que participe. La segunda etapa de este modelo es mitigar el impacto psicológico en los profesionales, particularmente quienes están trabajando con pacientes con COVID, después de estar trabajando con el uniforme Tíbet, estar atendiendo a los pacientes, justo al terminar de esa jornada laboral, los llevamos a un escenario para que hagan procedimientos para eh, mitigar, descargar emocionalmente y recuperarse psicológicamente después del trabajo. Tiene dos grandes dimensiones, una para descarga emocional y una para reducción del estrés laboral y recuperación psicológica del personal. ¿En qué consiste esto? La primera, que es actividad de descarga emocional, conductual y fisiológica, implica que pasamos por tres estaciones. La primera estación es una estación para aprender a utilizar de manera eficaz técnicas de respiración y relajación muscular progresiva. Así que usamos respiración abdominal durante 1 minuto. Hacemos relajación muscular progresiva durante 1 minuto. Y ahí con esa actividad te vas descargando de la actividad que tuviste durante la jornada laboral. Segunda estación, escribimos en una hoja de papel en blanco la situación más amenazante, más difícil que viví el día de hoy. Le escribo en primera persona. Yo, Andrés, hoy viví esta situación. La escribo sin tomar en cuenta la caligrafía, la ortografía, solamente escribí libremente lo que viví. Segunda parte, escribo ahora sobre lo positivo que viví en la situación. Escribo en primera persona. Yo, Andrés Palomera, hoy me sentí muy bien porque hice este procedimiento, el paciente se recuperó, mejoró, etcétera, etcétera. Escribo libremente. Ahí vamos ya 3, 4 minutos, 2 minutos en eso. Y una técnica que se llama de relajación térmica. Sujetamos un objeto, que es en este caso un gel que mediante el clic de una plaquita de metal se va calentando hasta más o menos 40, 50 grados. Lo sujeto con ambas manos y solamente lo que hago es centrar
mi atención en la temperatura que tengo en el objeto entre mis manos. Lo sujeto con ambas manos y tomo tiempo a ver cuánto soy capaz de soportar ese cambio en la temperatura. Con esas tres cosas que son descarga emocional, conductual y fisiológica, hago una primera fase para en 5 minutos descargarme de lo que viví. Segunda parte, actividades de recuperación activa y pasiva. Pasa una estación que es la primera que tiene que ver con realizar juegos retadores. Rompecabezas, jugar valero, jugar yoyo, jugar jenga, jugar barajas 1, etcétera, etcétera. Ese tipo de juegos son retadores. Me permite ir ahora reconectando psicológicamente del pensar en el paciente a cosas que me hacen ahora pensar en un tema distinto. O una actividad pasiva, mirar un programa de televisión o bien una actividad pasiva. Por ejemplo, jugar, en el caso del área donde estamos trabajando nosotros, conseguimos prestada una mesa de ping pong o podemos conseguir una mesa de futbolito y hacemos ahí juego entre compañeros que permite, por un lado, descargar emocionalmente, fisiológicamente y, por supuesto, conectar con mis compañeros para tener un contacto social. Y el tercer componente es hacer técnicas de estiramiento, de stretching. Y entonces a la persona le ponemos ahí una imagen donde tiene que hacer cierto tipo de movimientos de estiramiento dirigidos a la cabeza, al cuello, a la espalda, para que la persona se recupere. Entonces, ¿qué preferimos? ¿Estrés o eustrés? Decimos que el estrés o el distrés es la sobreexigencia y que supera nuestras capacidades. El eustrés nos carga para tener mejores capacidades de afrontamiento. Entonces hay que pensar en las emociones positivas. ¿Cuáles son las emociones positivas que nos puede generar el estar ante los pacientes con COVID? Orgullo. La primera emoción es orgullo. El fomento de la propia identidad del ego. Dar crédito a un objeto o logro valorado por mí mismo o por otros. Alguien con quien nos identificamos. Y otra emoción sería la esperanza. Temer lo peor y anhelar algo mejor. Es decir, finalmente, después del trabajo que hagan ustedes, la esperanza que esto va a terminar, va a concluir y harán un mejor trabajo ustedes, tendrán mejores capacidades y habilidades para enfrentar situaciones como esta pandemia, da la esperanza finalmente de que ustedes serán mejores profesionales. Y una palabra, una emoción que de pronto suena extraño que aparezca en estas pláticas, pero la palabra de amor, efectivamente, desear participar en actividades que generen afecto a los demás, habitualmente debe ser con otros, debe ser recíproco, pero no siempre es recíproco. El que ustedes expresen a los demás el trabajo que hacen ustedes, si lo hagan con la devoción, con la dedicación personal que ustedes lo hacen, les va a generar una emoción que finalmente les va a dar otra dimensión. Y finalmente la gratitud. Cuando ustedes obtienen algo a cambio de su trabajo y alguien les aprecia, les da algo a cambio de lo que ustedes hicieron, una sonrisa, el decirles gracias a ustedes porque mi paciente, mi familiar se recuperó, genera un plano muy alto de gratitud. Y finalmente la compasión. Sentirnos conmovidos por el dolor ajeno y desear y ofrecer ayuda a los demás, finalmente es una emoción que caracteriza al profesional de la salud. Quizás sin este componente afectivo, los profesionales de salud no serían profesionales. Serían personas que hacen una actividad laboral, pero no con la dimensión que implica el contacto con otros. Ah, para cerrar esta plática, comentaré entonces que por un lado, el estrés tiene un componente negativo y un componente positivo. Si nos sobrecargamos, entonces nos vamos a sentir estresados. Si utilizamos nuestros recursos, nuestras capacidades para enfrentar las exigencias cotidianas, entonces nos podremos sentir estresados. Y bueno, finalmente cerraría que si ustedes utilizan estrategias para descargar, para mitigar el impacto que genera el estrés laboral y el trabajo ante los pacientes con COVID, ustedes podrán finalmente terminar con una satisfacción muy alta por su trabajo y con ello, en lugar de desarrollar el desgaste profesional, tener la sensación de logro, orgullo, porque han hecho ustedes un trabajo profesional que además tiene un beneficio adicional. Eh, la salud de las personas que hayan sido atendidas por ustedes y el sentido de competencias profesionales desarrolladas durante su actividad
profesional. Con eso cerraría y dejaré abierto para que si ustedes tienen alguna pregunta, alguna duda que no Eh, haya sido clarificada, a sus órdenes. eh, Doctor Andrés, perdón, y perdón por el perro, pero trabajando desde casa hay cosas que no puedo controlar. Me gustaría mucho que nos hablaras un poco, si quieres, y tienes ahí en tu ordenador, del recurso de las redes sociales. Ese recurso yo creo que es muy importante para nuestros miembros en entrenamiento, ya que algunos han tenido ya mucho estrés de estar en las zonas COVID, porque es algo nuevo, como nos explicabas. Creo que estas herramientas son muy buenas y es algo que podemos trabajar con ellos, pero se me hace un recurso muy valioso y que incorpora. Si te es posible, mostrarnos en tu pantalla esta herramienta que incorpora redes sociales. Hay varias preguntas que tengo y esas preguntas, muchas de ellas han quedado resueltas con tu plática, lo cual es bastante positivo y bastante bueno. Este, y dentro de esas preguntas, quiero mencionar alguna, y es, ¿qué hacer? Reviso rápidamente porque son bastantes preguntas, pero voy a escoger al azar, disculpen, son muchas las preguntas que han llegado, pero esta pregunta la considero muy importante por si nos llega a escuchar a alguien que esté sentado al lado de este miembro en entrenamiento que no sea médico. Pero ¿cómo manejar el duelo, el miedo, la incertidumbre con tantas noticias falsas, guerra comercial y política? En lo que si te es posible, buscas o nos hablas un poquito sobre esta herramienta de las redes sociales. Gracias. Sí, bueno, creo que para enfatizar el primer punto respecto a ustedes como profesionales de la salud, las fuentes más certeras para ustedes deberían ser, y deben ser, como lo son también para mí, las fuentes científicas. Es decir, consultar eh, The Lancet y las revistas científicas que están publicando sobre estos tópicos, quizás es la primera fuente. La segunda fuente sería los propios colegas, los profesionales con los cuales no somos expertos en el área, por ejemplo, hablar con los que están en terapia, los intensivistas, el personal que tiene que ver con medicina interna, con infectólogos, o sea, los personal especializado en esos tópicos es el segundo tema, la segunda fuente que quieres consultar. El tema de las redes sociales tiene la desventaja de que la fuente no siempre está clara. Es como cuando entramos a la plataforma de Google y preguntamos a, a una fuente que no es fiable. Y a veces en las fuentes dicen tanta información que no es precisa. Por eso yo plantearía que tomen las redes sociales como una fuente no fiable y tomen como fuentes fiables, primero, las revistas científicas y segundo, los profesionales especializados en estos temas. Como decía, urgenciólogos, los que están en terapia intensiva, los intensivistas, los epidemiólogos, eh, los, creo que son las fuentes más fiables para ustedes. Así que habré que tomar en cuenta que hay otros componentes adicionales al tópico que tienen que ver con, digamos, la dimensión relacionada con los componentes no necesariamente científicos o profesionales, que tienen que ver con aspectos políticos, aspectos económicos, etcétera, que todo eso también nos impacta, porque somos personas. Pero para que ustedes se protejan en el ámbito en el que ustedes laboran, en el ámbito de la salud, ustedes tienen que seguir, en principio, las normas y reglas para el autocuidado. Es decir, protegerse ustedes en principio. Y en eso tienen una serie de normas muy claras, muy precisas. Utilizar su respirador si es que van a intubar a un paciente, utilizar la máscara, utilizar el equipo Tibet. Eso ustedes lo conocen perfectamente. La clave es que se habiliten de manera eficiente en su colocación y en su retiro, para que no sean ni vía por la cual se pueden contagiar, ni sea un factor por el cual ustedes puedan diseminar el virus. Así que ese sería mi comentario en principio. Céntrense en las fuentes
científicas, profesionales para la realización de su trabajo profesional. Para nuestra vida cotidiana, busquemos entonces redes de apoyo social. ¿Qué son las redes de apoyo social? Las redes de amigos, las redes familiares, las redes con las cuales uno puede establecer puentes para apoyarnos en la resolución de las tareas cotidianas que tenemos. Es decir, eh, ahora que estamos tan aislados socialmente, ¿con quién hablo? ¿Con quién me comunico? ¿Con quién establezco vínculos? Tenemos que establecer relaciones sociales con la gente que es significativa para nosotros. Ahí es donde tenemos que ir, digamos, dejando a un lado las redes eh, virtuales por las redes sociales reales. Y entonces nos vamos a dar cuenta que hay redes sociales de apoyo que tenemos a nuestro lado y que no nos hemos dado cuenta porque nunca las hemos utilizado, nunca ha habido necesidad de hacer uso de ella. Y esta situación nos va a permitir revalorar cuántas personas están dispuestas a apoyarme y a cuántas personas yo puedo apoyar en esta dinámica. Creo que estos dos puntos serán muy importantes para que ustedes tengan condiciones de mayor capacidad de enfrentar no solamente la situación de salud dentro de sus escenarios laborales, sino también poder manejar de manera más eficaz el aislamiento social cuando regresamos a nuestra vida cotidiana en nuestras áreas de nuestros hogares en donde vivimos nosotros. Eso sugeriría yo para ustedes. Doctor Guillermo. Muchas gracias, Andrés. Bueno, para nuestros miembros en entrenamiento, porque te escuchan más de 300 residentes en 18 escuelas en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Torreón, en Chihuahua, en Monterrey y en Toluca. Además de que esta sesión quedó abierta a nuestras sociedades de cirugía plástica en Ibero Latinoamérica, y el objetivo es tener un video para que sea una herramienta que ellos tengan, lo cual es algo fabuloso. Y quiero hacer este énfasis, que tú ya nos explicaste muy bien las cosas, y es una de las preguntas que nos ha llegado, y es que son varias, pero aquí está, espérame, es que son muchas preguntas, pero hay una en especial que vi, ya aquí está. ¿Qué opina del miedo a la muerte, ya que en breve seguramente muchos vamos a tener algún conocido o familiar en esta situación? Aún nosotros mismos estamos en dicha posibilidad. Y vuelvo a hacer o a tocar este tema porque esta pregunta vendría tanto de los miembros en entrenamiento como de los miembros activos que por diabetes, por hipertensión, por edad, no pueden estar al frente y se pueden ver amenazados. Perdón por el tono de la pregunta, pero creo que con esa pregunta y dado el tiempo para no... Dejé de escucharte. ¿Me escuchaste con la pregunta, Andrés? Perdón. Sí, la pregunta sí, Guillermo. Adelante. Muy bien. Bueno, el tema de la muerte es un tema que tiene naturalmente un componente cultural. En nuestra cultura occidental la muerte es entendido como algo negativo, es algo muy doloroso. En otras culturas es parte de un proceso de la vida. Pero vivir la experiencia de observar personas que fallecen, como va a ocurrir quizás, y espero que no les ocurra, pero si les ocurre a ustedes como profesionales de la salud, ver morir pacientes, pues es parte de la dinámica de su vida profesional. Lo colocaba como una parte de la naturaleza del trabajo de los médicos. La muerte es algo con lo que tienen que convivir y es un tema muy estresante, que agobia mucho, eh, pero es parte del proceso mismo de la vida. Uh, Cuando ustedes se enfrentan a un paciente y muere uno que otro eventualmente, en el cual ustedes no tienen ninguna responsabilidad profesional, lo comprenden y lo entienden como que es algo que era natural que ocurriera por las características de la enfermedad del paciente. Pero en este momento, los profesionales de la salud están viviendo situaciones muy agobiantes por la frecuencia con la que mueren los pacientes. En una jornada laboral pueden morir varios pacientes que están a cargo de un médico. Y eso es muy desgastante, es muy estresante para vivirlo. Porque además no solamente que muere el paciente y hacer el certificado médico, también hay que comunicar la noticia a los familiares. Ese doble efecto que es ver morir el paciente más comunicar la mala noticia, es la sumatoria que comentaba hace un momento, es el efecto acumulativo de los estresores. ¿Qué hacer ante ello? Bueno, la primera parte es que ustedes están enfrentando una situación novedosa, como todos los médicos en el mundo. Y es normal
es esperable que ustedes se sientan agobiados, angustiados, estresados, porque es algo que no desean vivir. Ningún médico estudia medicina para ver morir pacientes. Hacen lo posible, lo humanamente posible, lo parcialmente posible para que sus pacientes se recuperen. Pero ante estas situaciones, ante esta epidemia para la cual no hay alternativa, tienen que ustedes aprender a prepararse para comunicar de manera eficaz la noticia a los familiares, por un lado, y segundo, comprender que a pesar del esfuerzo profesional que ustedes están haciendo, la ciencia médica está siendo superada en este momento, como ha ocurrido en otros momentos de la vida. Si ustedes logran hacer ese doble uh, explicación al fenómeno que van a vivir por la muerte de los pacientes, el efecto se va no a eliminar, pero va a ser más comprensible, les va a hacer a ustedes tener más control de la situación, mayor compromiso y mayor reto, ser más resilientes ante la situación. Entonces, si a pesar de que ustedes hacen esos esfuerzos y les sobrepasa la carga que implica la muerte frecuente de los pacientes, ya no les es posible ni con el proceso de descarga emocional que les comentaba al final de la sesión, entonces tienen que buscar asesoría, apoyo para que les den herramientas adicionales a las que ustedes ya tienen. Porque esto ya ocurrió en otros países. En España mis colegas están pasando por lo mismo. Hay muchos médicos que están viviendo situaciones de alto nivel de depresión, de tristeza, de ansiedad, porque están siendo sobrepasados sus recursos psicológicos, sus recursos profesionales y emocionales y sociales para enfrentar la situación. Así es que como última alternativa, si todas esas estrategias no les funcionan de manera eficaz, entonces lo que seguiría es buscar apoyo psicológico profesional. ¿Qué sería mi sugerencia, doctor? Andrés, creo que quedó bastante claro el mensaje. Son muchas las preguntas que me están llegando, pero redundan en muchas cosas y estaríamos abusando y habría que dar terapia individual sin duda, pero creo que este esfuerzo es muy óptimo, es bastante bueno y quiero también comentar lo importante de sumar, ¿no? De tener una empatía hacia la sociedad, en ser una asociación de médicos socialmente responsable que pueda dar algo más, ¿no? Porque todos podemos hacer algo. Sabemos que hay varias fundaciones que están cooperando, lo cual es muy bueno, pero todos podemos dar algo a la sociedad y en esa manera pues andremos más rápido. Bueno, con esto quiero terminar, creo que quedó una plática muy concisa y en cierta manera va a quedar esta plática grabada, entonces este mensaje podrá reproducirse para aquellos que ya están en guardia o que ahorita hay una cantidad inmensa de sesiones, entonces a veces pierden un poquito el contacto, pero es parte del equipo de protección que todo personal de la salud puede tener. Continuando, el doctor Barrera nos va a hablar el día lunes de cómo debemos preparar el hospital, o sea, debemos de adaptarnos a esta contingencia, a este virus que llegó por mucho tiempo. Y el doctor Barrera es una de las personas también viendo quién nos podía dar la mejor asesoría de cómo preparar el hospital, cómo preparar cuando llegas a un hospital a ver un paciente, todas estas cosas que están cambiando en la medicina, el doctor Barrera nos va a apoyar a saber cómo debemos prepararnos en la institución hospitalaria. Y el día jueves, con la colaboración del doctor Torres, del doctor Pantoja, la doctora Baridó y un infectólogo que es el doctor Ponce de León, que toda esta gente es gente muy valiosa de la Asociación Mexicana de Cirugía General, estamos hablando de la contingencia para aquellos miembros que tengan que operar un paciente con un diagnóstico ya de COVID, que tenga una quemadura, un accidente de moto, algo urgente que operar, ellos nos van a decir cómo debemos entrar al quirófano. No quiero dar nombres comerciales porque el apoyo de las casas comerciales ha sido bastante bueno, pero una de las casas comerciales nos ha apoyado y tiene una fundación para dar equipos de protección a médicos. Entonces, espero que para ese punto todos nuestros residentes, si tienen que atender una urgencia de nuestra especialidad, tengan ya el equipo mental y el equipo físico para poder resolver las urgencias, porque los quemados van a seguir llegando,
el trauma va a seguir llegando y como están en periodo de ventana no sabemos si pueden o no tener la infección y hay que atender a la población y es parte de nuestro compromiso como médico. Bueno, agradezco a todos ustedes, esta sesión quedará grabada, espero poderla hacer llegar o que la asociación nos la haga llegar. Doctor Andrés, muchísimas gracias por su tiempo, por su esfuerzo y por regalarnos una hora de terapia, que yo creo que ha sido la mejor inversión que pudimos haber hecho con el pago de la anualidad de la asociación. No sé si quiera regalarnos Con algún mucho otro gusto, doctor comentario. Guillermo. Con mucho gusto y espero que finalmente vayan desarrollando habilidades para enfrentar una situación tan nueva como esta y que estén mejor preparados, no solamente para situaciones de emergencia como esta, sino quizás para su vida cotidiana, profesional y personal, tengan mejores recursos para finalmente disfrutar tanto la profesión como su propia vida. Un placer comunicarme con ustedes. Gracias, doctor, y pues bueno, un abrazo a la sana distancia y nos vemos el lunes. Hasta luego.